chiquita al individuo, por aquí tengo a mi individua chiquita que le encantan las transmisiones, ¿no? Y entonces cada que tengo yo una transmisión, por acá anda la gatita pequeña y como ahorita estamos en el mes del gato, pues no le voy a decir nada, ¿verdad? Perdón, les comentaba que tenemos una pésima conexión al internet y entonces esperemos no volverme a trabar. Siempre a esta hora, como que las 8 de la noche, es como que la hora que todo el mundo estamos en el internet y ahorita en pandemia pues mucho más. Y pues sin más me voy a arrancar con la transmisión para que esto no se nos complique. Te doy la bienvenida como cada domingo aquí a la Era de las Brujas. Me presento a los que no me conocen, mi nombre es Aida Ochoa, soy suma sacerdotisa y soy fundadora de la escuela de Witch Garden, así como también trabajo dentro de Sociedad Wicca México como directora de medios y también funjo como concejal por el estado de Michoacán. El día de hoy, más bien como que hicimos como un cambio, como que los martes eran como un poco de astrología en estas últimas transmisiones, pero creo que como que se nos movió un poco el calendario y ahora nos resultan los domingos. Si recuerdan, a lo largo del mes de julio estuvimos platicando sobre los arquetipos psicoplanetarios y entonces vimos a varios planetas, es decir, a los que activan un poco de se activan de nuestra psique y entonces es la manera de cómo, ¿no? Es decir, es como el cómo, es el que vengo a trabajar con respecto a ese planeta. El día de hoy escogí las 12 casas, estas 12 casas del zodiaco que las determina siempre un signo y que en realidad es que estamos como muy acostumbrados a escucharlo. Estamos acostumbrados a que si fulanita es Piscis, que si, bueno, es que yo soy Piscis, que si es Virgo, que si es Capricornio, y entonces cada signo se acompaña de ciertas características. El signo dentro de nuestra carta astral nos va a decir o nos va a hablar del cómo vamos a trabajar con ese arquetipo psicoplanetario, es decir, cómo vamos a trabajar con el planeta Neptuno y en dónde se activa en nosotros. Las casas en realidad nos dicen en dónde es donde está el trabajo de ese arquetipo. Las casas en realidad son como divisiones de tu realidad, es como los múltiples escenarios a lo largo del ciclo de la vida, ¿no? Poniéndolo como a grosso modo, hablamos un poco como si fuera un tablero, un juego, el juego de la vida, ahora sí como decía la novela y creo que jugaban fútbol. El detalle es que este tablero determinado por tus casas, determinado por tu signo y determinado también por los planetas, es cómo se va a representar el juego de tu propia vida. Si bien dentro de astrología y astronomía hay varias vertientes entre que si es cierto la carta astral o no, yo lo veo como si fuera un mapa, como si fuera un GPS que verdaderamente te puede abrir un panorama de qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y aparte de todo también te dice la neta por dónde mejor ni lo intentes, ¿no? O sea, como por muchas ganas que a lo mejor uno tenga de hacer una cosa, si a lo mejor no está muy abierto el camino hacia la situación que quiero manifestar, no significa que des 2 pasos para atrás, sino significa a lo mejor que replantees la manera de hacerlo para que no te cueste tanto trabajo. Bien entendidas las casas y bien entendidos los planetas, claro que son un apoyo hacia tu psique, son un apoyo hacia la manera en la que vives tu vida y sobre todo la manera en la que tienes que manifestarte. Por decírtelo así, yo entiendo que las casas dentro de una carta astral te van a decir más o menos pues cómo me voy a manifestar en la tierra de acuerdo a los apoyos que tengo en el momento en el que decidí nacer. Eso sería más o menos el término de las casas.
Tenemos 12 casas a lo largo de toda la rueda, obviamente, y cada una me va a hablar de ciertos aspectos de mi vida, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. También me van a hablar sobre mis miedos, sobre mis fobias, sobre la manera en la que a lo mejor me vengo a expandir en este mundo, sobre mi creatividad y sobre todo sobre cómo manifestarla, tanto de manera individual como de manera colectiva. La casa 1, y sí traigo un tumbaburros porque verdaderamente pues son 12 casas, ¿no? Y entonces vamos a hablar muy poquito de cada una. Esto es, se estudia de manera mucho más profunda, pero más o menos para darles una idea de cómo son estas casas y qué es lo que representan o qué escenario de nuestra vida se... Perdón, pero es que me hablaron por teléfono y entonces nada más voy a contestar. Perdón, creo que ya salimos. Disculpen, pero eso de las llamadas por teléfono siempre es a esta hora. Una disculpa para todos. La casa 1, ¿qué manifiesta? Que ya estoy aquí, yo ya nací, yo ya estoy presente en vivo y en persona, como materializo mi personal. Voy a hablarte mucho, incluso hasta de tu fisonomía, pero no voy a hablar más tan profundo dentro de la astrología. Habla de quién soy yo. ¿Quién soy yo como individuo? Y aparte de todo, es como la casa del destino. Acompaña tu ascendente, y si bien yo hago esta analogía, el ascendente, es decir, por ejemplo, yo soy del signo de Piscis, mi sol está en mi casa 10, sin embargo, que es la casa 1, es de Géminis, ¿ok? Mi ascendente. Digamos que yo tengo todo el apoyo del agua, es decir, todas las características del signo de Piscis. Sin embargo, yo vengo a manifestarme en mi ascendente, vengo a manifestarme en el aire y vengo a incluso a ver cómo esas almas que tengo de Piscis, cómo las voy a llevar a cabo dentro de esta casa número 1, ¿ok? Habla de la honestidad y de la honestidad como individuo, habla mucho. Perdón, creo que ya estamos de regreso. Una disculpa, de verdad me da mucha pena, pero les prometo que es el Facebook el que tiene un montón de problemas. Entonces te comentaba que la casa 1 habla de tu personalidad, de la honestidad que tienes contigo mismo, de tu propia individualidad y también de cómo vas usando tus máscaras y tus egos, tanto adentro como afuera, ¿ok? La casa 2 para mí es el refugio de la materia, ¿no? La casa 2, si bien es representada a veces el dinero, ¿cómo haces el dinero dentro? Creo que es más profundo porque habla de cuál es tu valor, qué es lo que consideras que mereces, qué valía te das a ti mismo, porque finalmente en tu casa 2 son las armas que tienes para generar materia, para generar tus gustos y para generar aquello que te va a hacer feliz, ¿ok? Si te digo que es el refugio de la materia, valdría la pena que hicieras la pregunta de qué es lo que consideras que mereces, ¿no? Porque ahí es donde radica lo que realmente puedes llegar a tener. Nadie puede dar lo que no tiene y eso es una máxima en todos lados. Entonces, si yo considero que tengo poco valor, el universo te va a dar poco. Si el intercambio que tú haces con tu materia, con tu recurso, con tu propia tierra, con las propias armas que finalmente tú escogiste tener para aventurarte en este maravilloso aventura que llamamos vida, el intercambio que tienes del universo es aquello que te das primero a ti y el valor que te das a las cosas.
No solamente a las cosas afuera, sino a las cosas que tienes dentro, aquellas situaciones, aquellas defectos, aquellas virtudes que tú tienes y que verdaderamente es el cómo te ves tú a ti mismo para poder generar. Amor, ¿me regalas tantita agua, porfis? Es que no quiero, bueno, se las presumo con toda honestidad porque es de aquí de mi rancho Michoacán y no saben qué deliciosas son las aguas y esta agua de coco es mi favorita. Y me voy con la casa 3. La casa 3 es como el niño interior. Los niños son curiosos, muy curiosos, siempre están tratando de investigar, de ver, de correr, de jugar, de aprender, ¿no? Un niño siempre tiene ganas de aprender, creo que ya como adultos se nos van quitando las ganas. Sin embargo, la casa 3 acompaña a tu intelecto, acompaña la capacidad que tengo para aprender, para expandir mi mente, para expandir mi intelecto, para entonces poder comunicarlo y compartirlo. No solamente habla de la visión de tus ideas, de la visión de tu intelecto y de cómo expandes tu mente. Habla de tu comunicación, cómo te comunicas no solamente afuera, cómo te comunicas contigo, cuál es tu diálogo interno, ¿te escuchas? ¿O no te escuchas? ¿O vas por ahí nada más viendo a ver cómo vamos solucionando sin utilizar esta gran capacidad que tenemos de ser inteligentes y de verdaderamente hacer uniones? También cómo escuchas a los demás tiene mucho que ver con la casa 3. Es como apoyar a la curiosidad que tiene el niño siempre, y que nunca se pierda esa capacidad que tenemos de sorprendernos de las cosas maravillosas que de repente nos da la vida. Y cuando te digo cosas maravillosas también son aquellas lecciones que a veces no son tan maravillosas y que me van a permitir de todas maneras una expansión en mi inteligencia, en mi intelecto y en mi mente. No es cómo fluyo con las situaciones también y cómo las comparto con los demás. La casa 4 es como el hogar. Si la casa 2 era el refugio de la materia, este es el refugio de tus emociones. Cuando te digo hogar es, ya quiero llegar a mi casa y uno llega a su casa, se descalza, se quita las chanclas, se pone la pijama y uno verdaderamente se siente bien, ¿no? Se siente en casa sientes tranquilidad, sientes esa paz que te da llegar a ese refugio en donde tú te sientes a gusto, ¿no? Está relacionado con, obviamente, la familia, está relacionado con los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la manera en la que yo veo a la divinidad tiene el arquetipo principal de cómo veo yo a mis padres, ¿no? Hacemos este juego porque finalmente para un niño los primeros dioses son los papás. Es el cómo me siento a gusto en familia, si siento que son vínculos sólidos, cómo establezco mi sentido de pertenencia dentro de mi clan, dentro del grupo. Y lo más importante es cómo te habitas a ti mismo, cómo te das paz, cómo te das refugio, cómo verdaderamente puedes llegar a apapacharte y a sentirte seguro dentro de ti. Sin embargo, también tiene que ver en el cómo me relaciono con mis primeras personas, es decir, con la familia y con los padres, para poder salir, expandirme, pero también la casa 4 es aquella a donde yo voy a regresar, ¿no? Siempre digo, yo me acuerdo mucho de mi tía Luchita que decía, yo ya estoy recogiendo mis pasos y yo necesito regresar a mi casa, ¿no? Yo necesito regresar al hogar a donde verdaderamente me siento seguro y donde me siento en familia y donde me siento en mi hogar. Esa sería la correspondencia de la casa 4. Con la casa 5, es que a mí el número 5 me gusta. Si el 3 era como los niños, aquí somos los exploradores. De verdad, los exploradores.
es cómo disfruto de la vida, cuáles son las cosas que me gustan, cuáles son mis pasatiempos, qué disfruto yo, cómo es incluso la sexualidad, cómo son mis proyectos, cuál es mi creatividad, qué quieres hacer en la vida. ¿Qué es lo que quieres? El universo es, digamos, como el genio de la lámpara y la casa 5 te dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y aparte de qué quieres, manifiéstate. Sé creativo. Es la casa de los hijos también, porque finalmente, pues los hijos son proyectos, ¿no? Es un proyecto de creación. Yo que tengo 3, ¿qué estrés? Los quiero aventar a la basura, a cada uno de ellos. Sin embargo, ¿qué haces tú con la vida que te tocó vivir? ¿Qué haces tú con tus procesos de expansión? ¿Qué haces tú para disfrutar de la vida, para disfrutar de tu sexualidad, para disfrutar y gozar de los placeres, ¿no? Que están siempre en el exterior. Es el cómo me lleno con lo que está afuera para sentirme bien por dentro y también para poderlo manifestar con mi propia creatividad. Eso sería la casa 5. Y me voy con la 6, que creo que es lo que luego por ahí menos me gusta. La casa 6 la considero aquellas cosas que de repente nos esclavizan. El trabajo, el servicio, la salud, porque realmente está acompañada de lo que son tus hábitos, de lo que son tus propios rituales, el cómo te vas organizando, cómo vas organizando tu yo, cómo vas organizando tu materia, cómo vas organizando tu comunicación, cómo organizas tu hogar y cómo organizas tus placeres y los encuadras o los pones al servicio tanto tuyo como de los demás. Es tu rutina, tus dietas, tu trabajo, cómo cuidas tu salud, cómo cuidas tu cuerpo, cómo cuidas el empleo que tienes y qué valor le das, obviamente, a cada cosa que tú vas construyendo para que pueda permanecer. La casa 6 habla muchísimo de la permanencia, habla de las cosas que voy haciendo estructura para que finalmente con esa estructura yo pueda llegar a expandirme hacia afuera. Todas estas casas, hasta ahorita las 6 que llevamos, habla mucho de mi yo interno, habla mucho de cómo yo fluyo conmigo y de cómo también me voy conociendo tanto en la manera en la que tengo de expandirme como en la manera en la que tengo de ponerme mis propios límites para no salirme del huacal y entonces no hacer un cagadero de mi vida, ¿no? Sino realmente hacer un poco de estructura. Y la casa 6 habla mucho de eso, de cómo te organizas a ti mismo. No me gusta la casa 6 porque soy la persona menos organizada de este planeta, ¿no? A mí eso de los hábitos, tengo muy buenos hábitos, pero, híjole, yo nada más me ponen a decir trabajo, estructura y en automático estoy viendo cómo me la boto, ¿no? Como buen abogado, dicen que las reglas se hicieron para romperse. Perdón, pero es que se me cayó la liga. La casa 7. La casa 7 es tu descendente. Si yo te había dicho que la casa 1 comparte tu ascendente y son como las armas que escogiste, más bien no las armas, sino el destino que tienes y a lo que veniste a hacer. La casa 7 habla de la sombra de tu ascendente, ¿no? El ascendente o la casa 1 te dice cómo eres tú, cómo soy yo, cómo es tu personalidad, cuál es tu destino. La casa 7 habla de tu espejo más grande. Por eso aquí están las relaciones más con vínculos muy fuertes, en donde yo me voy a reflejar en el otro, en donde el otro va a ser un espejo de mi propia personalidad. A veces, obviamente va a ser como exacerbado, a veces va a ser contrario y a veces va a ser para que te des cuenta de que aquello que buscas afuera, ni madres, porque afuera no hay nada, más bien lo tienes dentro. Para mí es muy importante la pareja, que es son vínculos duraderos,
y son vínculos que realmente, para mí la pareja es el arquetipo del niño interior. Si le preguntamos a mi marido y a mis papás, les prometo que los tres van a decir que sí es cierto. Porque los berrinches, por ejemplo, que yo le hacía a mis papás de niña, mira, nada más volteo a ver a mi marido y le hace que sí, son exactamente los mismos que yo luego le hago a mi marido, ¿no? ¿Por qué? Porque es el reflejo de tu niño interior propiamente y es todas aquellas cosas que no es que estén fuera. Generalmente buscamos pareja como para sentirnos complemento. Ay, es que él me da toda la alegría de mi vida y no es cierto, esa persona no te da alegría. Esa persona viene a recordarte que tú eres alegre, ¿no? Exactamente como la persona que estás buscando y que entonces él viene a activar en ti esa alegría que muy probablemente se te olvidó, que muy probablemente la dejaste por ahí en el camino y él viene a activarlo. También vienen a ser espejos, no solamente en aquellas cosas que siento que no tengo y que la veo en los demás. También son aquellas cosas que no me gustan de mi persona y que yo volteo y digo, ay, no es cierto, yo no soy así. Y si lo puedes ver en el de enfrente, pues obviamente que eres así en algún punto de tu vida. Generalmente cuando luego de repente hago ciertas preguntas en clase y voltean y me dicen, ay no maestra, yo le prometo que yo no soy criticona, jamás, no, yo no critico a nadie, yo esa parte respeto mucho la opinión de los demás, yo suelo quedarme callado, mi opinión es mía y no la externo, ¿no? Y entonces volteo y le digo, si estás viendo que el de enfrente es un crítico, a lo mejor tienes razón, no criticas afuera y lo entiendo, pero ¿cuántas veces te criticas a ti mismo? ¿Cuántas veces eres sujeto de tu propia persona y eres tu propio verdugo? Y entonces, ay, ahí es peor porque nos damos con el mazo, ¿no? Y fuerte y macizo y a la cabeza. Y entonces, esta casa 7 son aquellos puntos que a lo mejor se me han olvidado, que no logro ver y que de una o de otra manera se van a ver activados en el de enfrente. Aquí se acompañan también los proyectos que yo tengo con los demás. Los socios, ¿no? Por ahí también las uniones, no solamente en pareja, sino a lo mejor, por ejemplo, tienes un muy buen negocio y entonces con tus socios también vas a ver esos arquetipos o esos espejos que te permiten ver cosas de tu personalidad que finalmente de una o de otra manera no las has visto, ¿ok? Me voy con la casa 8. Cada que veo la casa 8 me acuerdo de mi mamá y de Miss Fabiola porque le pertenece a Escorpión. Y yo, o sea, por ejemplo, con mi mamá es mi sombra muy grande, ¿no? Son las etapas de repente de crisis que tenemos en la vida y a veces cómo fluimos con esas crisis, qué es lo que hacemos para superar esas crisis, qué es lo que hacemos para superar nuestros miedos, para superar nuestras fobias. Finalmente cada crisis, cada problema o cada pérdida, porque la casa 8 habla mucho de la pérdida, habla mucho de perder a causa de los demás. También obtener cosas a causa de los demás, por ejemplo, las herencias, el dinero que de repente suelta la familia y demás hacia uno mismo, está muy relacionado con la casa 8. Sin embargo, los planetas que se encuentren en esta casa siempre se van a ver como muy intensos, ¿no? Escorpión es muy intenso. La casa 8 habla de intensidad, habla de la muerte, habla de cómo me voy transformando, cómo dejo patrones anteriores para poder crear cosas nuevas, ¿no? La muerte no existe, solamente es una transformación, es decir, cómo me transformo a partir de la pérdida, a partir del miedo, a partir de la culpa
y a partir de la pérdida. ¿Cómo me voy a transformar a partir de esas cosas? De eso nos habla mucho la casa 8. El 8 es un infinito, es decir, va de ida y va de regreso, ¿me explico? Todas aquellas cosas que en algún momento salen de mí, van a regresar a mí. Y la casa 8 es la manera que tengo de transformar todo aquello que de repente regresa, porque como es tuyo, pues hay que transformarlo y regresarlo a la tierra y verdaderamente hacerlo expansivo, es decir, que sea una evolución, que haya un aprendizaje. La casa 8 habla de tus aprendizajes a partir de la crisis. Y me voy con la casa 9 que me gusta. Esa sí me gusta un montón, porque habla de la maestría, habla de los maestros que pasan por tu vida, habla de la sabiduría que aprendes de los demás, habla de cómo tenemos para expandirnos en el mundo y expandir tu propia espiritualidad a partir de tus aprendizajes. Habla de los viajes y un viaje es un aprendizaje, perdón, pero la vida es un viaje, ¿no? Es un continuo aprender. Y todos estos viajes, sean de país, sean personales, espirituales y demás, siempre te van a dar lecciones, siempre van a ser tus maestros, siempre va a ser aquello que te permita tener sabiduría, que te permita tener esta relación entre lo individual y lo colectivo, y entonces empezar a hacer una síntesis, ¿no? Empezar a formar tu propio criterio en cuanto a tu espiritualidad, en cuanto a tu personalidad y cuanto a cómo fluyes con todo lo que has venido aprendiendo a lo largo de la vida y cómo lo vas a proyectar, ¿ok? Digo, el número 9 siempre habla de ser erudito, siempre habla de querer conocer, siempre habla de querer aprender para poder manifestarme. El aprendizaje siempre nos va a permitir una expansión y nos va a permitir una evolución en el espíritu. Cuidado que estoy transmitiendo y ya vi que vienes para acá. Sáquese. Ahí venía mi hija a darle un beso, pero la detuve. Y me voy con la casa 10. La casa 10 habla de tu medio cielo, ¿ok? Es como tu nodo norte, es acá en donde está el cielo partido y en donde hace como un punto cardinal, ¿ok? Esto me va a hablar de la manera, de la vocación que tengo y de cómo me manifiesto afuera, de cómo me expando con todo lo que he aprendido afuera, cómo realmente voy rumbo al éxito, cuál es el camino, la senda que quieres tomar para verdaderamente realizarte y sentirte bien contigo mismo. El éxito no significa ser famoso, el éxito no significa que los demás lo reconozcan, a pesar de que la casa 10 habla del reconocimiento hacia afuera. Sin embargo, habla de tu realización personal en cuanto a tu vocación. ¿Qué pregunta te podrías hacer aquí? ¿Estás realmente en el trabajo que quieres? ¿Eres feliz haciendo lo que haces? Esto tiene mucho que ver con esta casa 10, porque verdaderamente vienes a expandir tu hogar, vienes a expandir tus emociones, vienes a expandir lo que realmente tienes adentro y lo vienes a enseñar y a compartir con el mundo, ¿ok? Eso sería la casa 10. La casa 11 habla de los amigos, habla del colectivo, habla de cómo soy yo con los demás, habla de cómo me comparto con los demás, no desde mi profesión, sino desde mi interior. Habla de la energía individual, la mía, que me inspira para hacer algo más grande de lo que soy yo. Eso es la amistad, ¿no? Si ustedes lo comparamos, la amistad es eso, es también compartirme en completo, compartirme en lealtad, compartirme en emociones, compartirme
con el grupo y sentirme bien con el grupo y sentirme bien compartiéndome, ¿no? Sin sentir como, ay, es que a él le hablo poquito, a él le cuento tantito. No, es algo más grande que tú. Es cómo compartes tu individualidad con los demás. ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Me gusta estar en grupo? ¿Qué tan duraderas son tus relaciones de amistad? ¿Cómo fluyes con tus amigos? ¿Qué situación dentro del grupito de amigos que tienes o que compartes, en qué situación estás, ¿no? ¿Eres la persona de confianza? ¿Eres la persona a la que no se le confía nada? Si es a mí, ya saben que no, yo soy muy chismosa y entonces si es secreto, yo aprendí mejor a decir, si es secreto ni me lo cuenten porque soy muy chismosa y entonces mi pecho no es bodega y yo todo cuento. Es cómo me acepto desde lo individual con lo colectivo, ¿no? Esa es la manera en la que vas a fluir y en la que te vas a expresar de manera más grande de lo que eres tú. Es decir, sin este concepto de estarte cuidando, ¿no? De estar cuidando tu amistad, de estar cuidando lo que haces, de estar cuidando lo que dices para no quedar mal. Es cómo fluyo con mi ego, cómo fluyo con mis máscaras dentro del colectivo. Eso sería la casa 11. Y por último, me voy con la que todo el mundo le tiene miedo y en realidad para mí es como la que más habla de ti mismo. Y es la casa 12. La casa 12 es como el aprendizaje del alma. Realmente es lo que vienes a aprender, es lo que vienes a trabajar, es lo que vienes a expandirte. Te dicen de repente que son los enemigos ocultos, perdón, tú eres tu enemigo oculto. Lo de enfrente, no, es decir, estos enemigos que creo que tengo afuera, pues no están afuera. Son tus propios demonios internos. Es lo que piensas de ti mismo y el cómo fluyes contigo mismo dentro del concepto del alma y en el cómo te aceptas. Habla mucho de la gestación también, es decir, cómo fue, de repente no solemos preguntarle a nuestras mamás, pero valdría la pena preguntarle, ¿cómo fue tu embarazo? ¿No? ¿Te sentías triste? ¿Te sentías acongojada? Por ejemplo, yo recuerdo con mis hijos los mayores, es que yo me moría de miedo, ¿no? Había mucho miedo y no miedo a ser mamá, miedo al cambio, ¿no? Era miedo al cambio porque era una situación diferente, era algo que, puta madre, no tenía yo ni idea de cómo le iba a hacer. En el momento en el que me los entregaron, pues creo que Mariana pesó 1,3 kg y Fabricio 1,5 kg. Y entonces yo volteaba, los veía y yo decía, es que estos no son niños, son ratas. ¿Cómo los baño? ¿No? Se me van a caer. Y en realidad es que todos estos procesos son tu transgeneracional. Habla de no nada más tu gestación, habla también de tus ancestros, de estos patrones, ¿no? Que verdaderamente vamos repitiendo y que ese es el verdadero aprendizaje. Liberar transgeneracionales nos habla de liberar todo el árbol genealógico y de que nos compartamos finalmente no como seres individuales, sino como seres colectivos que en realidad somos uno, ¿no? Tenemos y compartimos la información de absolutamente el todo, ¿no? Habla del control, habla de tu subconsciente si está acompañado por Neptuno y Piscis. Obviamente habla de todo lo inconsciente, de todo lo que tengo dentro y que en algún momento va a salir. Invariablemente va a salir, ¿no? Entonces es cómo fluyo con la vida, cómo fluyo con todos mis procesos. ¿Me arrugo? ¿Me rajo? ¿O le entro a la vida así, al toro, de frente y por los cuernos? ¿Cómo también quiero a fuerza tener el control de las cosas cuando en realidad no controlamos absolutamente nada? Y perder el control o sentir que perdemos el control porque en realidad nunca lo tenemos, nos puede poner en situaciones muy estresantes y eso no es tan bueno.
habla mucho de tus apegos, y no solamente apegos con personas, sino de los apegos emocionales que tienes y que verdaderamente tienes que dejar que fluyan, que el aire se los lleve, porque el único elemento que es fluido es el aire, el agua no fluye, solo fluye el aire. Y entonces es cómo dejo o cómo voy fluyendo, cambiando y me voy transformando desde el alma, desde el inconsciente, cómo me voy transformando para verdaderamente poder ser un ser evolucionado o un ser que verdaderamente tenga esa conciencia de que el karma no es un castigo, ¿no? El karma no es para nada un castigo, el karma es la percepción que tengo de un punto a otro punto, y entonces el valor que yo le doy a ese karma es lo que me va a enseñar. Es de acuerdo a la percepción que tengo en dónde está mi maestro, en dónde están aquellas cosas que vengo a soltar, que vengo a aprender y que vienen a ser lecciones, no para hacerte la vida complicada ni dolorosa, sino más bien para expandirte en lo que tú ya eres, que verdaderamente pues es amor. Y estas han sido las 12 casas por las que atraviesan digamos, nuestra carta astral, y por la que verdaderamente nuestro ciclo de vida y nuestro andar por esta aventura llamada vida también se va a ir manifestando. Yo te veo el día martes, ¿verdad? El día martes, ahorita te digo con qué tema, permíteme tantito. Sí, baños para la belleza. Y también antes de despedirme, obviamente te doy todos los anuncios parroquiales. Te recuerdo que estamos iniciando ciclo de estudio con mis dragones de fuego. Iniciamos el día 7, sin embargo toda la semana también vamos a estar todavía aceptando inscripciones por si te interesa inscribirte al círculo de estudio aquí en The Witch Garden. También te comparto que el día 18 a las 7 de la noche, ¿sí? A las 7 de la noche inicia el taller de herbolaria con Miss Fabiola, con la maestra Fabiola. Ahí por ahí nos vamos a estar todos presentes, porque ya dije que me voy a quitar de mi cabeza esa parte de que no soy buena para la herbolaria y que a fuerza voy a aprender herbolaria y que a fuerza me tiene que salir de manera perfecta, cuando menos una plantita. Ya si no se me muere una plantita, yo voy a ser muy, muy, muy feliz. Y pues bueno, me despido de ustedes, espero les haya gustado la transmisión del día de hoy. Veo que tenemos varios ojitos por aquí. Muchísimas gracias a todos y bendiciones. Saben que no puedo ver sus comentarios, sin embargo a cada uno de ustedes les agradezco los comentarios y me voy a poner obviamente ahorita a contestárselos de manera personal a cada uno de ustedes. Les mando muchos besos y nos vemos el martes a las 8 de la noche. Que tengan una bonita tarde. Bye bye.